Hoy hablaremos sobre la conexión a través del amor con el más allá. Nos acompaña una invitada súper especial, la medium Clara Gallo. Bienvenidos. Hola para todos, mi nombre es Ana Duarte. Estoy con una invitada hoy súper especial, Clara Gallo. Bienvenida a nuestro espacio de charla con los profesionales y con las personas que tienen misiones especiales en esta vida. Muchas gracias a ti por la invitación. Clara es colombiana, nació en Medellín, vive en este momento, bueno, en este momento no, hace ya 20 años en Suiza. Clara es medium y hoy viene a hablarnos sobre diferentes temas relacionados con las personas que ya han trascendido. Entonces, Clara, pues bienvenida, como te lo había dicho. Muchas gracias. Queremos que nos cuentes cómo inició todo este proceso de darte cuenta de los dones que tenías para ser medio. Ujú. Pues en realidad empieza desde muy pequeña. Creo que muchos padres se dan cuenta cuando sus hijos dicen, no estoy solo, mira que estoy viendo una persona, estoy viendo una sombra. Cuando estamos pequeños, pues se confunde mucho como como decir, la ficción con lo real, o sea, con estas sombras o estos seres que se ven y que se manifiestan. Lo que pasa es que con el tiempo, para mí, como la Clara pequeña, esto no cambia, o sea, yo sigo viendo sombras, sigo viendo seres. Mi mamá, en realidad, cuando está muy pequeña, no se da cuenta porque no le hablo muy claramente de qué estoy viendo. Em, con el tiempo se vuelve cada vez más intenso. Lo que pasa es que en un comienzo simplemente veo, pero no escucho. O sea, simplemente veo que hay personas y por el miedo que tengo a escuchar o a sentir, por ese temor a pensar como que, bueno, como manejamos el espanto, el espíritu, las películas de horror, yo me imaginaba que eso, si iban a hablar, iban a decir quién sabe qué cosa, entonces por el miedo siempre, quizás nunca escuché. Ujú. Entonces, así se va todo el resto de mi vida y cuando llego a Suiza, pues ya entrada la idea, me dije, bueno, tengo que enfrentar esto porque esto cada vez se vuelve peor. O sea, nunca se volvió menos, siempre se volvió más. Ujú. Entonces, en vez de dejar de ver, antes veía, antes de ir a dormir por las noches, al frente de la cama, en todas partes, o sea, era incontrolable. Entonces, yo siempre hablo de, bueno, se dicen dones, yo siempre digo, son es un talento, simplemente nací con un talento de ver más, sentir más que otras personas. Y dice, bueno, este don, este talento me está manejando a mí, quiero ser yo quien maneje lo que estoy viendo. Entonces ahí es cuando empiezo a hacer seminarios, cursos, como a mirar por los laditos y gracias pues a Dios me encontré a las personas correctas que me supieron guiar de manera muy amorosa, de explicarme que no era lo que yo me estaba imaginando. Aquí pues por el aspecto cultural que hay tantas religiones y es tan inclusivo porque no solamente hay una sola forma de pensar, sino muchas. Entonces me fue mucho más fácil empezar a entender yo por qué era así, o yo Ujú. por qué veía esto y por qué yo, ¿no? Ujú. Así es como empieza pues todo esto y empiezo a darme cuenta que no solo los puedo ver, sino que también puedo sentirlos, porque cuando hablamos de ver, o sea, no es que yo vea físicamente a una persona como te estoy viendo a ti o si estuvieras físicamente al frente mío, sino que los sentidos de un medium son sentidos diferentes, ¿no? Es como cuando yo te digo, Ana, ¿sabes a qué sabe un limón? ¿No? Ujú. Tú sabes a qué sabe el limón sin tener el limón en la boca. Entonces, Sí. así un poco para como para explicarte, yo sé a qué sabe el limón, yo escucho sin escuchar, veo sin estar viendo. Son unos sentidos muy diferentes a los que son, a los que físicamente dices de palpar, sentir esto. Ujú. Ok. Y entonces encontraste como todas las personas que te comenzaron a guiar y ya me imagino que pues comenzó esto a funcionar. Ahí sí que 100%. 100%, pues yo en un principio nunca pensé hacer lo que estaba haciendo ahora. Yo lo que quería era apagarlo, o sea, dejar de ver lo que estaba viendo o simplemente poder controlarlo porque ya de verdad yo me mantenía muerta de miedo todo el tiempo. Yo decía, yo quiero ya, pues no puedo estar con más de 30 años apagando luces, prendiendo porque me moría de miedo como una niña chiquita. Decía, no, ya, tengo que enfrentar esto y de verdad que fue enriquecedor el proceso porque lo hice primeramente para mí solita, porque yo quería entender a Clara, porque quería aprender de para qué estaba pasando todo eso.
y empiezo pues también a estudiar todo a fondo. También fui a Inglaterra, a un college de mediums a entender un poco más profundamente pues lo que estaba pasando. Y así de a poquitos, o sea, lo que yo sentía que me iba a aportar lo iba haciendo y así fui como entendiendo un poco más lo mío, sin dejarme como, por decirlo así, untar de todo lo de todos, fui haciéndolo a mi propia manera. Porque no sé si te has dado cuenta, pues también hay muchas formas de hacerlo y todos los medios trabajamos de manera diferente. Hay Ujú. medios que son clarividentes, hay otros que usan medios esotéricos, hay unos que se basan pues como, o sea, dejan los temas totalmente abiertos y yo me baso en la sanación. A mí me incomoda mucho cuando tengo que hacer un contacto y me dicen, bueno, ¿dónde guardo tal papel o dónde tiene tal cosa? No digo yo, para mí, desde que empecé a hacerlo para otras personas, pues yo quiero que eso sea algo con sentido, porque para mí nunca fue ni el dinero ni hacerlo por plata, sino yo quiero que de esto se aprenda algo, ¿sí? Porque mientras que yo lo estoy diciendo también estoy aprendiendo yo y para mí significa demasiado. Entonces nunca lo hice como eh, con un motivo diferente a eso, que sea sanación y siempre que me conecto pido ser un canal de amor y que por lo general dejo hablar a los seres, que ellos primero me cuenten todo lo que me tienen que contar. Media hora antes de la cita ya me conecto y empiezo a escribir, a escribir, a escribir. Y ya cuando llega la cita, pues en ese momento ya empiezo un poco a relatar lo que he escrito y a raíz de que voy hablando voy recibiendo más información y la voy completando. Ok, o sea, que antes te conectas, recibes información, pero Ujú. también durante la cita estás recibiendo información. Sí, claro, claro. Todo el tiempo. Media hora antes ya estoy conectada Ok. y ya ahí escribo para tener como una idea de qué se trata, qué me van a decir. Y a esa horita, hora y media que tengo, pues que dura la consulta, pues aprovechar al máximo porque ya tengo como algo inicial. Ajá. Clara, de lo que tú has visto, del trabajo que has hecho todo este tiempo, ¿cuáles son los mensajes más comunes que nos traen las personas que ya trascendieron a los que estamos aquí en la Tierra? Buena pregunta. Mira que depende, porque todos los contactos son diferentes. O sea, puede que me contacten 10 personas para tener un contacto con su papá, pero los 10 papás son diferentes, las historias son diferentes. Mm. Y, y pues va desde, quiero un contacto porque tengo nostalgia, porque quiero sentirlo, porque me siento solo, porque me hace mucha falta. Ujú. Va también en el sentido de que hay cosas por perdonar, que desde un principio me dicen pido perdón o dile que lo perdono, o sea, en doble vía. Ujú. Muchas veces es para dar las gracias, otras porque sencillamente quedaron cosas por aclarar, pero por lo general, digo yo, seguramente las personas llegan a quien deben llegar. Ujú. Digo yo, y siempre yo me enfoco es en esa parte de la sanación. Me alejo un poco como de esto, y lo hice desde siempre, ¿sabes? El enfoque de traerla super, o sea, hacer el super show como lo hace un medium, conmigo tiene un poco menos de resonancia. O sea, sí es obvio que tienes que tener ciertas pruebas para identificar a la persona que está, o sea, el ser que está contigo, pero me enfoco más en qué quieres decir, o sea, más en qué tienes que decir para que esta persona después de esta cita se quede llenito y pueda empezar un proceso o sea, que pueda cerrar ese ciclo del duelo y pues, y bueno, ya, ahora sí, Puedo no continuar. tengo que estar Ujú. exactamente. Digamos que el paso de nosotros aquí en la vida y en la tierra es un paso muy bonito, pero también es difícil porque tenemos muchas pruebas y muchas situaciones que son bastante complicadas. Y el hecho de que sabemos que algún día tenemos que trascender y nos tenemos que ir, no solamente nosotros, sino las personas a las que amamos, pues nos llena de miedo, nos llena de ansiedad y como que evitamos muchas veces pensar en ese tema porque no queremos que ocurra. Ujú, Entonces, sí. eh, como que, ¿qué podrías tú aconsejar a todos los que estamos en este momento vivos? Ujú. Eh, eh, digamos que como para un consejo que tú nos pudieras dar, teniendo en cuenta, digamos, que tú puedes hablar con personas que ya trascendieron y que están en otro plano, y nosotros que seguimos aquí en esta, no quiero decir lucha, porque no es lucha, pero sí En esta en esta experiencia. experiencia, exacto.
Ujú. Pues mira que es muy especial porque cuando hay un nacimiento, o sea, para recibir todos nos preparamos. ¿Qué te dices? Cuando estás en embarazo tienes que comprar la pieza, el cuarto, los muebles, tienes que tener tu maleta lista para el día del parto, ¿no? Para el nacimiento nos preparamos, para la muerte no. Todo lo que es bienvenido siempre es una dicha cuando llega el momento de despedirnos, ahí está la lucha, ¿no? Hay muchas culturas que desde siempre han incluido a la muerte como algo totalmente normal. Los mexicanos nos llevan mucho, o sea, van mucho más avanzados en esto cuando después de la muerte lo toman de una manera mucho más folclórico, ¿sí? Como más de inclusión, piensa en Ujú. tus muertos, háblales, inclúyelos. Me parece una forma muy bonita como de incluir la muerte pues como en la vida. Y según pues la experiencia que tengo con el trabajo que hago, es importante prepararse también para el día que nos vamos a ir, porque no hay nada más seguro que la muerte, porque así como llegamos nos vamos. Ujú. No es vivir en el miedo, no es vivir preparando, o sea, como hablando todo el tiempo y que sea omnipresente, no, pero que seamos conscientes de qué va a pasar, ¿sí? No pensar que somos totalmente indispensables, porque en realidad no lo somos, ¿sí? Entonces, simplemente habla del tema con tu familia. ¿Qué pasa si llegas a estar en coma? ¿Qué quisieras tú que se hiciera con tus órganos? ¿Deseas que se donen tus órganos? ¿Deseas que no se haga? Em, ¿Qué deseas que se haga con tus restos? ¿Quieres ser cremado? ¿Quieres ser enterrado? Quizás hablar estos temas que muchas veces, no tanto para quien se va, pero sí para la familia pueden ser demasiado pesados, porque si hay discusiones, ¿no? Él de pronto quería esto, la otra. Entonces, como para evitar que haya problemas o que haya cosas que no se, o sea, que no se pueden culminar bien, pues hablar un poco de estas cosas. Yo también lo hago con mi esposo. Eh, por lo que hago, para mí es igual que pase con mi cuerpo, por ejemplo. Entonces yo le dije, haz lo que quieras, ¿sí? Te doy la libertad completa, yo sé que voy a seguir viviendo de otra manera, entonces no tengo apegos para nada. Dejar las cosas claras antes de, si tienes inmuebles, si tienes algo que heredar, entonces déjalo todo claro antes para que después no haya discusiones. Es simplemente esta preparación, así como cuando vas a tener un bebé y tienes esa maleta lista, pues no es que tenga la maleta lista, la maleta lista para irte, pero sí deja todo claro para que cuando te vayas, quienes queden puedan tener todo tan claro que no queden cosas por Pendiente. concluir o por decir exactamente. Ah, Clara, ¿qué pasa cuando nos morimos? Empieza el proceso, pues Ujú. que seguimos viviendo, ¿no? Em, Vivir no solo es estar encarnados, sino que vivir tiene muchas formas o sea, de entenderse. Ujú. Seguimos viviendo, pero de otra forma. Si hablamos de física, y la física cuántica ha tratado de explicar este tema muchas veces, no sé, desde pequeños nos enseñaron, te dicen, la energía solo se puede transformar, la energía no se destruye. Nosotros también poseemos energía, somos energía. Cuando trascendemos, pues simplemente la materia es la que se descompone y la energía pues simplemente cambia de forma. Mm. Entonces, lo que yo percibo como el ser cuando hago el contacto es simplemente esa energía que, a ver, como si yo veo el alma empacadita con esa energía y eso es lo que sigue viviendo. El proceso que se empieza es un proceso de aceptación. No para todos es igual. Hay personas, o sea, seres que necesitan, almas que necesitan más tiempo, porque en el más allá no hay tiempo, no hay espacio, no hay, o sea, es totalmente diferente. Y lo que te decía un poco, el más allá no es tan lejos, es una dimensión muy paralela. Entonces, empezamos un proceso y según ellos me cuentan, es como que empiezo yo a aceptar y a darme cuenta que tanto tengo que apoyar a mi familia. En un principio, por lo general, es un acompañamiento mucho más terrenal, o sea, están mucho más aquí acompañando, llevando este proceso de duelo, tratando de entender qué ha pasado, sobre todo cuando son muertes abruptas o la persona no quería irse todavía. Y luego empieza este proceso de aceptación. Lo que ellos me dicen es, muchas veces vienen a acompañarlos en ese proceso de transición, cuando hay una enfermedad o cuando alguien está en coma, son acompañados hasta ese momento. Otras veces simplemente se da el trascender y son recibidos, o sea, hay seres de luz, los ángeles, son recibidos por
todos aquellos que ya están allí por el sistema familiar, ¿no? Em, exactamente todo, no lo sé, creo que lo sabré el día que llegue, porque muchas veces, curiosamente, les he preguntado y me dicen, Clara, no te corresponde saber todo, porque humanamente hasta aquí está tu experiencia y lo otro cuando te toque, ¿ok? Pero según he entendido es un poco esto, el proceso o cuando dices como ir a la luz, yo lo veo mucho más visual, como que cuánto brilla el ser y es como que, bueno, ya he entendido mucha parte, ya he aceptado mucha parte, el proceso que viven mis seres queridos aquí en la tierra les ayudan también muchísimo a ellos como para chulear esos aspectos que les quedan faltando y seguir con ese proceso, decir, bueno, ya entendí que estos errores míos también sirvieron para que los otros crecieran o para que los otros entendieran o para que no los cometa. Entonces también fue su misión de maestro. Entonces mira que está muy ligado ese proceso de ellos con el de nosotros también. Ujú. Ok. ¿Siguen acompañándonos, Clara? Claro, siempre, o sea, siempre, yo siempre digo, ellos están a un pensamiento de distancia, Qué bonito. porque cuando los pensamos, todo en la vida funciona a través de la intención. ¿Yo por qué los veo? Por la intención que tengo de hacerlo, porque ellos saben que vamos a hablar en ese momento con su ser querido. Solo la intención basta. Ok. Em, Cuando los piensas, esa intención hace que te escuchen. Momentos claves de una familia, digamos, un bautizo, un matrimonio, siempre estarán presentes porque sería un momento en donde ellos estarían sí o sí presentes, pero sí que compensarlos, hablarles. Yo siempre recomiendo mucho, ¿sabes, Ana? Cuando dicen que, ay, no me puedes pedir, no le puedes decir, yo escríbele una carta. Ellos siempre me muestran la imagen de, ve, ya va a estar escribiendo y yo voy a estar leyendo así por encima. Ujú. Entonces, eh, sí, no es que nos persigan todo el tiempo, dice, pero Clara, entonces si no puedo entrar al baño, no. Sí, puedes vivir totalmente tranquilo porque no te están persiguiendo todo el tiempo, pero momentos claves a ellos les es permitido estar con nosotros. No es que puedan vivir constantemente, ¿no? Porque también Ujú. llevan su proceso, pero sí. Ok. Y sobre todo cuando nosotros los llamamos y tenemos esa intención de que nos acompañen. Sí, claro, Es- claro. Yo siempre digo, bueno, habla mucho de ese retener y yo digo, lo importante es que cuando lo hagas sea como esa parte como, bueno, esa persona en qué te aportaba cuando estaba encarnada, cuando estaba viva. Era quizás la mamá que siempre te hablaba y te dan consejos, decir, mami, dame una señal para que yo pueda hacerlo. No es que ellos te van a resolver los problemas para nada, pero te van a dar quizás señales o lo que se les sea permitido hacer, Ujú. porque no tienen, digamos, manos libres, no pueden hacer lo que quieren, son muchas veces lo que se les permite Ujú. lo que pueden. Y no es ser como dependientes de, bueno, no hago nada si mi mamá no me dice qué tengo que Claro. hacer. Exacto. Sí, es más como saber de pronto que están ahí, que están con nosotros, que nos están acompañando, que nos están ayudando, Exacto. pero claro, nosotros pues tenemos que continuar, Exactamente. ¿no? Así es. Clara, llevamos ya un año de pandemia en donde muchas personas han trascendido, en donde muchas cosas han pasado en las familias, en el mundo entero. Entonces, muchos han sido llamados ya a dejar el planeta y hay muchas personas en este momento en duelo, hay muchas familias pasando por dolores muy grandes. Y hablábamos ahorita nosotras dos antes de iniciar el Zoom, que hemos tenido muchos duelos sin poder elaborarlos correctamente porque es que ni siquiera hemos podido despedirnos de, Ujú, de, de las personas que se han ido. Entonces, pues de esta manera la elaboración del duelo, claro, es mucho más difícil. ujú. Eh, Cuéntanos tú, ¿en qué puede aportar la comunicación con alguien que ya haya trascendido a la elaboración, digamos, de esta difícil situación que estamos viviendo ahora? Ujú, ujú. A ver, cuando se hace un contacto, pues en realidad se recomienda que ya haya pasado una etapa primera de duelo, que ya haya pasado ese momento en cuando, pues en esa primera etapa hay como una autonegación inconsciente, como que sientes que la persona se fue de vacaciones, no la has alcanzado a extrañar. Hay que esperar a que ella sea consciente que la persona de verdad no va a volver, ¿sí?
Esto porque las emociones están a flote, porque no puedo hacerte un contacto de alguien que ni siquiera te has dado cuenta que no va a volver. Entonces, por eso se recomienda esperar ya mínimo, yo digo, idealmente por ahí 8 o 9 meses, para tratar de que las emociones se calmen, tratar de hacer el duelo como por medio de la aceptación y luego ya como para culminar ese duelo, un contacto. Esto porque se aprovecha muchísimo más del contacto, porque la experiencia me ha mostrado que cuando más tiempo pasa, más aprovechas, más absorbes ese amor, más, porque de resto cuando no, ahí todavía está negación, entonces yo te estoy hablando de algo, es como, pero yo lo extraño, entonces no estás totalmente en el, o sea, ahí. Claro. Ujú. Lo que pasa con estos duelos de ahora, por medio del COVID o por medio de enfermedades terminales o esto que muchas veces no se pueden despedir porque la persona está o con morfina o sienten que no los escucha, es que muchas personas sienten que no dijeron lo suficiente o que no se pudieron despedir, que ahí va el duelo como más complejo cuando no nos podemos despedir. ¿Sabes? Yo lo que recomiendo siempre es como hacer como un propio ritual, como te dije, escribe una carta porque sabes que te van a escuchar, sabes que te van a estar, o sea, que van a estar presentes. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Y sentir que si tú solita no eres capaz, pues sí recurrir a un medium, pero que tener esa seguridad de que lo que vas a decir, que lo que no, lo que quedó por decir, puedes decirlo después también. Ujú. Si vas a pedir perdón, te van a escuchar y te van a perdonar. Desde que sea obviamente desde el corazón y con la buena intención. Ujú. Em, que todas esas cosas que se quedaron en el aire puedes decirlas después. Eso de verdad es importante que se haga. Em, Muchas veces recomiendo que se haga esa etapa primera de duelo con un psicólogo, con una psicóloga, digamos, como alguien como tú, o con alguien que sea un guía espiritual, que primero te prepare para estar fuerte y luego recibir el mensaje. No porque el mensaje sea pesado, pero sí que las emociones ya están a otro nivel para poder estar listos para tener ese contacto, porque ya cuando luego se da, no es nada del otro mundo, la gente siempre se pone súper nerviosa y al final se dan cuenta que es como si estuviéramos en una sala hablando así, Ujú. de cosas totalmente normales. Ujú. Es prudencial, también te quería preguntar, tanto para la persona que está aquí como para la persona que se fue, guardar ese tiempo. Pues mira que en esa parte inicial ellos tienen un acompañamiento mucho más terrenal y muchas veces siento como esa presión cuando uno ha pasado tanto tiempo como de que, y ya se fue la luz. Entonces dicen, Clara, apenas estoy realizando que dejé mi cuerpo, o sea, yo no me quería ir todavía, necesito tiempo, ¿no? Me dicen, necesito tiempo porque apenas, o sea, ni siquiera se ha hecho la sucesión, apenas estamos repartiendo la herencia. Ellos sienten esa necesidad como de que, bueno, yo quiero ver qué va a pasar y ya después estoy tranquilo. No es que estén sufriendo, no es que estén mal, ¿sí? Es que simplemente desean llevar ese acompañamiento. Entonces, siento que cuando pasa ese tiempo de que tú lo dices de una manera muy bonita, muy prudente, es para ellos también como que, bueno, ya por lo menos podemos hablar de cosas más concisas, como de ese tipo de cosas, porque es difícil cuando hacen el contacto y decir, bueno, ¿a quién le vamos a repartir la casa? Y yo como claro digo, yo no quiero decir eso, yo no quiero correr con la responsabilidad de lo que va a pasar aquí, ¿no? Ujú. Porque Clara dijo, ¿no? Claro. Porque no se debe olvidar que la información pasa por un ser humano. Y Ujú. yo por eso cuando hay un contacto siempre tengo que corroborar la información para saber si sí estoy traduciendo bien. O sea, Ujú. lo que estoy diciendo tiene mucha responsabilidad y yo por eso desde un principio decidí ser la persona que trata esto desde la sanación y no desde el oráculo. O sea, yo me siento malísimo y no, muchas veces ni respondo, es que más así los miran, ni siquiera, no, cuando me dicen, dile que me diga qué hacer con mi novio, digo yo, ¿cómo se te ocurre preguntar esto? Ese es él, entonces tu vida, tienes libre albedrío, esto no, ellos no son un oráculo. Yo Ujú. me siento malísimo cuando siento como que, bueno, yo sé que como padres quizás hubieran querido explicar, decir, ¿no? Pero hay que saber también que detrás de toda pregunta hay una responsabilidad sobre la respuesta. Ujú. Clara, entonces cuando digamos que llega una persona que quiere contactarse con alguien que ha trascendido y te hace como este tipo de preguntas de las que estábamos hablando, pues que sabemos que no va a encontrar respuesta o no va a encontrar solución, ahí ya entras tú como a
digamos que a mediar o a hablar con la persona que te está hablando y a indicarlo por otro camino pues digamos lo que está preguntando. Depende de la pregunta, pues muchas veces digo, sabes, esto no lo puedo, no lo respondo o no me corresponde. Si yo siento que lo que voy a preguntar no me corresponde, que estoy llegando como a la parte íntima del otro ser o que no estoy respetando, porque desde un principio hice este pacto amoroso, yo dije, bueno, esto lo comencé a hacer para mí, luego las circunstancias llevaron a que también lo hiciera para otras personas y yo dije, bueno, yo decidí ser clara la persona que lo va a hacer a mi manera y decidí tener muchísimo respeto, no solo por la persona que tiene la cita conmigo, sino con el ser de más allá. Ujú. Y a partir de esto, pues hay preguntas que no respondo o que digo, no me corresponde, o ellos simplemente porque saben que no es lo mío, se tapan la boca y me dicen, no hay respuesta. Entonces digo, no hay respuesta, porque tengo que ser muy sincera y trato de ser lo más como auténtica en ese sentido, de seguir siéndome fiel a con lo que empecé Claro. y así va a seguir. Y pues simplemente trato como de guiar, bueno, ahí me conecto más sensitivamente con la persona, digo, bueno, estás haciendo esta pregunta, pero en realidad, ¿de qué se trata? ¿Tú de verdad crees que sí? O Ujú. le pides, digamos, pues imagínate, tú le estás pidiendo el consejo a un ser que trascendió y él con su personalidad te va a decir lo que él habría hecho, pero quizás no lo que tú quieres escuchar. Entonces, imagínate, le vas a decir, digamos, a un padre que fue infiel, ¿qué voy a hacer con mi novio? Decir, bueno, quizás cámbielo, llega el próximo. Puede ser una respuesta, ¿me entiendes? Como que, ¿qué te va a aportar a ti esto? De verdad es importante escuchar una respuesta de este tipo. De verdad, sí tiene tanto sentido. O sea, yo trato como de ponerlo mucho en una balanza y de verdad que hay veces que no me da la respuesta. Hay veces que yo miro y no siento el contacto tan así, digo, bueno, ahí no puedo entrar. Entonces simplemente lo dejo así. Mm. Clara, digamos que cuando tú empezaste a contarnos, nos decías que era todo el tiempo que veías a estas personas, que escuchabas a estas personas, y ya me imagino que con el pasar del tiempo has logrado, ¿lo ves todo el tiempo o es solamente cuando tú lo permites ver? A ver, aprendí a controlarlo pues de tal manera que tengo que como activarlo. Entonces yo con la intención me comunico y pasa muy pocas veces en realidad ya que yo vea algo involuntariamente. Puede suceder, pero no es lo normal ya. O sea, yo Cuando me voy a eso pasa, dormir ¿por qué es? tranquila. Pues digamos, me ha pasado, te hago un ejemplo, digamos, teníamos una pareja de amigos invitados, no llevamos tanto tiempo de amigos, o sea, no sabía mucho de su parte, de su aspecto familiar. Y recuerdo que estábamos hablando de ellos, nosotros, y de pronto vi al padre del amigo al frente, que ya había trascendido obviamente, y me empieza a hablar, y para mí fue difícil porque hablaba el amigo, hablaba su esposa y su papá detrás, entonces todo lo que él decía lo comentaba, yo decía, ay Dios, y ellos sí saben que yo hago esto, pero yo, con el respeto que tengo, porque fue involuntario, no porque yo me activé, dije yo, bueno, esta información la tengo que poner a un lado, luego de que se vayan le voy a escribir, le voy a comentar, le voy a decir si él desea que su papá le diga lo que tiene que decir, porque yo no le di el espacio para que me contara todo por respeto a él, ¿no? Yo le dije, ok, sé que estás aquí, pero no puedo. Entonces lo que hice fue simplemente después contactarlo y bueno, y después volvieron, dijo, sí, es que mi papá trascendió y le hice un contacto, pero porque ya, o sea, ya fue, ¿cómo decir?, más consciente, porque ya hubo la intención de hacerlo. Pero no es que eso es algo erróneo, ¿sí? Porque muchas veces piensan, y hay gente que, una amiga mía me decía, mi mamá me dice que cuando te vaya a invitar a ti a la casa, que no la invite a ella porque ya siento, o sea, la gente piensa que yo todo el tiempo estoy leyendo a todas las personas, todo el tiempo estoy abierta y me absorbo toda la información. No, no es así. Hay veces que pasan como situaciones involuntarias, pero son muy pocas. O sea, Clara vive totalmente normal, no vive conectándose con todo, gracias a Dios, porque si no, Afortunadamente, la eso vida te era iba a decir, imposible. claro. No, horrible. Y fuera de eso, para mí es respeto. O sea, yo tampoco quisiera que todo el tiempo alguien me estuviera leyendo y sabiendo de mis cosas. Si tú como amiga luego te sientas conmigo y dices, Clara, tengo tal problema, ¡pum! Ahí sí me conecto y digo, ya te puedo ayudar. Más si me conoces para poderte, o sea, ¿qué necesitas? Y ahí sí, pero Ujú, yo con muchísimo respeto, cada cual con sus cosas, no, para ujú. nada, Mm. siquiera porque esa ya es etapa superada, Sí, sí, sí. O sea, sería muy difícil vivir así. sí.
Bueno, Clara, pues muchísimas gracias. De verdad que muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Es un don muy bonito el que te dio la vida y sobre todo me encanta el objetivo tuyo que es sanar y encontrar como el perdón o la sanación entre los que nos quedamos aquí en la tierra y los seres que ya trascendieron. Me parece súper bonito como la finalidad de tu trabajo y de tu misión. Muchísimas gracias a ti, pues, por el espacio. Ya hacía tiempo que lo queríamos hacer y bueno, los tiempos son perfectos. Sé Así que es. quizás en este momento vas a poder con esto llegarle a muchas personas que están en pleno duelo Sí. y te doy las gracias, pues, por permitirlo. Y bueno, sé que se tocan temas que quizás para muchas personas son nuevos, pero la idea es que no se tengan más miedos y que ya seamos un poco más abiertos y que podamos cerrar ciclos. Se trata de verdad de esto, de cerrar ciclos, aceptando de una manera amorosa para que ya podamos seguir viviendo tranquilos y sin llenar la maleta y que sea más pesada todos los días. Sí, Así que así. muchísimas gracias a ti. Clara, ¿en dónde te pueden contactar las personas que quieran hacer una sesión de medium contigo? Ujú. En mi canal de Instagram pueden escribirme un mensaje directo. Me encuentran como Clara Gallo, rayita al piso, medium, todo seguido de minúscula. Y allí siempre trato de poner videos, posts y todo lo que pueda que le pueda ayudar a todas las personas que están en duelo. Por allí me mandan un mensaje por interno y por ahí puedo enviar toda la información. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por todo, por tu labor, por tu A misión ti, de Ana. vida y pues esperamos que puedas servir a muchas personas y que llegue este video a todas las personas que necesiten de tu mediación. Muchísimas gracias a ti. Un Lo mismo. abrazo muy grande. Gracias.